buenos días. Os doy la bienvenida a estas jornadas jurídicas multidisciplinares de Ceuta. En primer lugar, agradecer a todos los que hacen posible este evento. En primer lugar, a la ciudad autónoma, que las acoge como cada año, que si no me equivoco es su 8ª edición, a su director, a don Fernando Tensón Martín, al director académico, don Federico Fernández Buján, a su directora técnica, doña Luisa Roldán García, y, por supuesto, a todos los participantes. Tengo el honor de moderar esta primera ponencia de la jornada de hoy, que será impartida por don Javier Orduña Moreno, destacando su labor tanto académica, bibliográfica como jurisprudencial. El profesor Francisco Javier Orduña Moreno se licenció en la Universidad de Valencia en el año 1982, obteniendo el premio extraordinario tanto de licenciatura como el premio extraordinario de tesis doctoral. En el año 1993 obtuvo la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria, después de haber impartido docencia tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad de Valencia. En diciembre del año 2011 es nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cargo que ejerce en la actualidad. Igualmente, el profesor Orduña ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Es director de la revista Aranzadi Derecho Patrimonial y presidente de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías. Igualmente participa como miembro del Consejo de Redacción de la revista Aranzadi Derecho Concursal. Además, es autor de más de 20 publicaciones monográficas, entre las que destacan varias en materia de contratación privada y, si me permiten, por su especial incidencia en la ponencia que abordaremos a continuación, me refiero a su obra Control de Transparencia y Contratación Bancaria. Centrándonos ahora sí en la ponencia o en esta primera intervención titulada Control de Transparencia en el modelo de protección del consumidor y su implementación en el sistema financiero, simplemente mencionar que este control de transparencia o principio de transparencia, que surge a raíz de la generalización o de los problemas que surgen a raíz de la generalización de la contratación seriada como un modelo de contratación distinto a la contratación por negociación y que exige, en esencia, el control de la comprensibilidad real de las cláusulas que no se negocian individualmente y, en definitiva, conocer el control de la carga jurídica y económica del contrato. Por lo tanto, si bien es cierto que este control o principio de transparencia está claramente implementado en el modelo de protección del consumidor, no solamente por la normativa comunitaria, como así lo dispone la Directiva de 5 de abril del año 1993, y tiene su recogida en la normativa nacional, como puede ser la Ley de Condiciones Generales de la Contratación o en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la principal problemática o controversia jurídica que debemos plantearnos es si también es exigible este principio de transparencia en el resto de operadores jurídicos, en el modelo o en sus exigencias en las relaciones contractuales. Ahora, sin más, le cedo la palabra a Javier Orduña. Muchísimas gracias por esta gentil presentación. Voy a intentar, porque no toda ponencia de derecho tiene que ser, vamos a decir, aburrida o pesada. Vamos a intentar. El filósofo Zygmunt Bauman, que, fallecido hace poco tiempo, ya decía que una de las características de este siglo XXI era fundamentalmente lo que él denominó pensamiento líquido, modernidad líquida, en el sentido de que fundamentalmente los principios tradicionales que teníamos se habían quedado anquilosados para explicar el fluir, el constante fluir tecnológico, científico, etcétera, que se estaba produciendo, y que de alguna forma las proyecciones o las deducciones que podíamos sacar de esos principios clásicos realmente no suponían no alumbraban o informaban fundamentalmente por esta cadencia continua de venir de cambios. Esto es una realidad. La voluntad concorde de las partes aquí. Precisamente es que no hay voluntad concorde por las partes, hay simplemente una voluntad que reglamenta, que predispone, y por tanto difícilmente mi error vicio va a estar reflejado en la declaración concorde o disconcorde que yo pueda tener con la otra parte. En todo caso, estará residenciado en la propia reglamentación predispuesta. En última instancia, la categoría de la ineficacia contractual eran unas categorías que estaban sujetas al ámbito dispositivo de cada país, y cada país podía, desde el punto de vista, efectivamente, determinar el alcance de estas categorías jurídicas. De alguna forma, rebajaba el listón de la directiva a una mera recomendación en este ámbito. Reconocía que los tribunales supremos podían determinar en los ámbitos de la restitución distintos ámbitos de aplicación de esa restitución a la hora de poder decidir si efectivamente la restitución tenía que ser necesariamente in integrum o no. Claro, se le olvidaba decir, porque no ponía ningún ejemplo, que cuando nosotros hemos dicho eso es porque era producto, en unas ocasiones, de una restitución in íntegro porque era una causa de nulidad radical, que no podía ser de otra forma, y en otros casos la restitución no ha sido in íntegro porque eran
restituciones que procedían de liquidación de estados posesorios, es decir, de otros supuestos distintos donde efectivamente la restitución podía ser ponderada, es decir, lo metía todo en un mismo saco, un poco interesadamente. Tiene que haber, en mi modesta opinión, pues ya necesarias reformas donde realmente se produzca este cambio. Es decir, pensar por un momento, tenemos una legislación de contrato de seguro de 1980, pues en época de las canciones, los felices 60, 70, 80, las canciones del 80 que ya nos suenan ya un tanto ya vamos a decir, un poco antiguas. Pero es que